la hora que digan ustedes, nada más me dicen a qué hora empiezo a soltar el choro. Va para empezar en punto, ¿no? Por si llueve, sobre todo que estamos ya está la lluvia encima. En vivo ya. Ok, pues comenzamos. Pues sean bienvenidos todos y todas a una sesión más de nuestro ciclo de conferencias, la producción de memorias, enfoques disciplinares, experiencias y retos, organizados por Memorativas, la red de investigaciones sobre las memorias. Desde este trabajo en conjunto, queremos reconocer y agradecer primeramente a la Escuela Nacional de Antropología e Historia por el apoyo para la celebración de nuestros encuentros bimensuales en línea a través de esta plataforma. De igual manera, queremos agradecer al área de difusión, al equipo coordinado por la doctora Ishel Cosío, así como a la doctora Lilia López Fernán por su acompañamiento. En esta ocasión nos van a acompañar el doctor Paris Aguilar Piña como expositor y las doctoras María del Carmen Moreno Cárdenas y la doctora Iliana Vázquez Zúñiga como comentaristas. La dinámica de esta sesión va a estar encuadrada a partir de la presentación del doctor Aguilar Piña y la posterior exposición de los comentarios de las doctoras Moreno y Vázquez. Después de esto vamos a abrir la sesión a los comentarios, preguntas, dudas sugeridas y sugerencias a partir de la presentación. Antes de comenzar, sí me gustaría leer una breve semblanza del doctor Paris para que todos lo conozcamos. Él es profesor investigador de tiempo completo de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México de 2006 a la fecha. Es egresado de la carrera de Etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. También es egresado del programa de maestría y doctorado de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Instituto de Investigaciones Antropológicas. En este programa desarrolló dos investigaciones. La primera sobre aportes teórico-conceptuales y de método para estudios de antropología de la alimentación, y la segunda está enfocada en modelos de investigación aplicados en antropología de la alimentación. Sus líneas de investigación de 30 años a la fecha son antropología de la alimentación, antropología económica, así como métodos y técnicas de investigación antropológica. El doctor Paris es autor de varios artículos y capítulos de libros sobre alimentación y cultura en su relación compleja. Es autor del libro El sistema cultural de la alimentación, una aproximación de teoría y método para los estudios de antropología de la alimentación, y participa comúnmente en distintos foros de exposición, discusión y divulgación acerca de los temas relacionados con alimentación y cultura, economía indígena y campesina, métodos y técnicas de investigación en antropología. Además es miembro de los comités editoriales de la revista Red Nutrición, que es el órgano de difusión de la Escuela de Dietética y Nutrición del ISSSTE, y de la revista Cuadernos de Nutrición, que es el órgano de difusión de Fomento de Nutrición y Salud, Asociación Civil. Es administrador del grupo Antropología de la Alimentación, más allá de la comensalidad, que es un espacio de intercambio académico sobre aspectos diversos de la relación alimentación, cultura e historia en la plataforma de Facebook, con cerca de 50,000 miembros en la actualidad y que sigue en constante crecimiento. Fue secretario ejecutivo de la Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología en el periodo 2019 al 2021. Y después de esta breve semblanza, damos pie entonces a la presentación del doctor Paris Aguilar, quien ha titulado esta sesión La gula en el proyecto civilizatorio de Occidente, un ensayo alrededor de la memoria desde una antropología de la alimentación. Gracias, Mario. Muchísimas gracias por la presentación. Gracias a los presentes en la reunión y gracias también a quienes estén conectándose eventualmente en las redes sociales. A mí me hubiera gustado, por supuesto, estar en presencia con todos, pero bueno, por diversas circunstancias y además esto facilita mucho más la comunicación entre todos, lo hacemos en línea.
pero espero que sea un diálogo, un intercambio dinámico de ideas, de comentarios. He de decirles que quiero empezar esta exposición hablando un poco sobre los antecedentes, qué nos lleva a esta propuesta. La gula en el proyecto civilizatorio de Occidente es un tema que, pues un día, como estaba el Santos, un día muy tranquilo en su casa, le escribe Mario para decirle que si se le ha ocurrido o podría exponer algo sobre la memoria y la alimentación. Yo en principio me sonó extraña la relación, pero me quedé como, le dije, mira, no tengo como algo ahorita a la mano, pero déjame pensarle y te comento. Yo creo que había pasado 40 minutos, una hora, cuando mi cabeza estaba ya empezando a girar cosas. Yo venía trabajando de tiempo atrás el tema de la gula, estaba yo haciendo revisiones históricas, conceptuales, sobre lo que había en la literatura católica, cristiana, sobre el tema de la gula y otro tipo de literatura. Y me llegó a la cabeza todo este trabajo y le escribí inmediatamente a Mario y le dije, mira, ¿sabes qué? Tengo esta propuesta, no sé si te interese, por eso es que está titulada o subtitulada precisamente como un ensayo alrededor de la memoria desde una antropología de la alimentación. La idea es, la propuesta que traigo yo para ustedes es discutir, poner sobre la mesa un tema que me parece está presente en el imaginario colectivo de la memoria de Occidente, pero que curiosamente ha tenido distintas configuraciones desde su origen del que podríamos hablar, su posible origen, hasta el momento actual. Claro, lo ubico en esta, digamos, suerte de perspectiva muy general, que puede ser incluso calificada de ambiciosa como parte de un proyecto civilizatorio, pero una cosa que me parece esencial es que efectivamente es uno de estos elementos del imaginario y la memoria social que han estado presentes en ese proyecto hegemónico que llamamos de modo muy general el proyecto civilizatorio de Occidente. Entonces, es en realidad una propuesta de discusión, de trabajo, que está organizada en 5 apartados. El primero, una serie de consideraciones iniciales y generales que serán realmente muy breves, no se espanten por favor cuando vean ahí, por ejemplo, una escala del desarrollo del proceso de dominización y otras cosas de las que voy a hablar alrededor de este tema. La segunda, que son una serie de premisas conceptuales que me parece muy importante tener presentes cuando se habla de un tema como estos. La tercera, que es ya propiamente la discusión sobre el tema de la memoria colectiva, memoria individual, mecanismos de expresión subjetivos de la historia social. Y luego, ya particularmente entrando en materia, hablando del concepto de la gula, su origen, su concepción, las implicaciones que ha tenido a través de la historia, como el cuarto apartado de esta presentación sería hablar un poco de la gula en términos de el papel que tiene en la Edad Media y en la expansión del mercado, con el surgimiento del mercantilismo, y luego finalmente un apartado de cierre que sería justamente la reflexión final sobre la importancia de la gula y la memoria social. He de decir además que una de las cosas que me animan mucho a seguir explorando estos temas de esta manera es que, y perdón por la nota histórica tan antigua a la que voy a hacer referencia, hace 30 años que yo empezaba en este asunto, pues le interesaba a 3 gatos el asunto de la alimentación, la cultura y la antropología. Y entonces uno de esos era yo. Pues obviamente tenía 30 años menos y una de las preocupaciones que en ese momento existían en mi horizonte era la imposibilidad de encontrar discusiones históricas antropológicas que hablaran sobre el tema de la alimentación. Y es de las cosas que han ido como un poco forjando en mi trayectoria profesional, proponiendo cosas, proponiendo perspectivas, ideas, etcétera. No siempre exitosas, pero creo que eso es algo importante que nos hacía falta. Al grado hemos llegado, y obviamente no me asumo responsable de ello, ni quien lo motiva, pero hemos llegado a un momento en el cual, en este preciso momento también, ahora sí que hay competencia. Hay otra conferencia que se anunció en el grupo de antropología de la alimentación, que también se impartirá hoy mismo, o se impartió el día de hoy, que tiene que ver sobre el tema de la alimentación como patrimonio y todas estas cosas.
que bueno, pues esperamos les vaya muy bien y todo, o les haya ido muy bien. Pero lo que quiero decir con esto es que el desarrollo de este tipo de investigaciones ha crecido de manera monumental, de manera muy impresionante, al grado de que ahora, pues prácticamente estamos como una suerte de competencia, ¿no? Unos con otros encimándonos con este tipo de temas. Pero bueno, yo creo que lo que debe de privar siempre es el intento de presentar propuestas originales, y eso es a lo que me aboco normalmente cuando hago una propuesta de este tipo. Bueno, entremos en materia pues y hago ya una relación directamente a la presentación que tengo para ustedes el día de hoy. Si gustan pasar por favor la siguiente imagen, que básicamente es dar cuenta de una serie de consideraciones iniciales de carácter cuantitativo, evolutivo, de la experiencia humana en relación con el tema de su propio desarrollo evolutivo y el papel que ha jugado su relación con el entorno, particularmente en los términos que tienen que ver con su entorno ecológico, el tema de los recursos, la alimentación, etcétera, que es importante tener en cuenta. Parece que no, pero van ustedes a ver, espero poderlo transmitir claramente, la importancia que tiene hablar de este tipo de consideraciones. Si pasen la siguiente, por favor. Miren, tengan en cuenta una cosa muy importante. Cuando habla uno de la existencia del hombre en la Tierra, tiene uno que pensar primero en términos muy generales en el proceso evolutivo de las especies en lo general, pero hay que detenernos un poco en el tema del proceso de dominización, que nos remonta a una época muy remota, de por lo menos 4 millones de años aproximadamente, desde la aparición de Australopithecus hasta la llegada de Homo sapiens, de la cual estaríamos hablando de una temporalidad de 100.000 años aproximadamente. Es decir, 4 millones de años desde que los primeros homínidos aparecen en el planeta, se van desarrollando, conviviendo, evolucionando, diversificando, y en este proceso de diversificación hay una relación específica con el entorno, específica con los recursos, que está marcada por muchos aspectos económicos importantes, consideraciones técnicas importantes, que van a marcar de cabo a rabo la relación de la existencia del hombre con su entorno. Pero retengan en su memoria, por favor, 4 millones de años del proceso de dominización, y de estos 100.000 años específicamente de la aparición del Homo sapiens sapiens. La siguiente, por favor, Mario. De estos 100.000 años, de los que estamos hablando, solamente 12.000 años tienen que ver con ese gran invento que la humanidad fue desarrollando con la invención de la agricultura. Hace 12.000 años, durante el periodo neolítico, es cuando comienza a haber una mayor disponibilidad significativa de recursos para la alimentación, aunque hay que tener en cuenta una cosa muy importante: la invención de la agricultura no detona automáticamente la abundancia de alimentos. Hay muchos procesos cual y cuantitativos que tienen que pasar antes de que el hombre, a través del dominio en la agricultura, realmente pueda garantizar una suerte de excedentes en la existencia de recursos para la alimentación, que le puedan, digamos, poner en una situación cómoda frente al tema de la obtención de recursos para su alimentación. Y no hay que perder en cuenta otra cosa: el tema de la invención de la agricultura pone sobre la mesa una problemática muy clara y muy concreta: la especialización en para destinarlos a su propia alimentación. También tengan presente, también por favor, esta cifra: 12.000 años de la invención de la agricultura, y las implicaciones, para bien y para mal, que puede tener un proceso tan complejo como puede ser el invento de esta técnica, de esta experiencia histórica radical, revolucionaria en la existencia de los hombres en relación con el manejo del entorno y en relación con el manejo de sus recursos para la alimentación. Es cuando se aparecen las primeras experiencias en realidad en el incremento del consumo con la producción de excedentes alimentarios, pero ojo, siempre desde una perspectiva no necesariamente de una abundancia dilapidatoria. La siguiente, por favor. Bien, de esos 12.000 años que estamos hablando, vamos a decir que los últimos 2.000 años son especialmente importantes para comprender los aspectos relacionados con dos cosas que nos interesan ahorita mucho: la aparición y desarrollo del cristianismo, por un lado,
y el desarrollo y la expansión del Imperio Romano, que fueron los dos detonadores políticos, económicos, históricos, culturales, que van a transformar de manera muy radical el panorama de, por lo menos, el mundo occidental contemporáneo, a través de las guerras de conquista, la acumulación de riqueza y la concentración polarizada de la propia riqueza. Hay un nuevo orden social que va a marcar sobre todo la polarización de la distribución de la riqueza en todo el imperio. Pongo ahí una imagen que nos puede recordar, esto lo sabemos como de sentido común, pero nos puede recordar un poco el tema de la expansión y el tema de la transterritorialidad que implicó este momento tan importante en términos, vuelvo a decirlos, económicos, políticos y culturales, incluidos también por lo pronto el tema de las religiones inherentes, la religión inherente que se fue, la religión inherente, perdón, que se fue como expandiendo también de manera paralela, ¿no? La siguiente, por favor, Mario, si es tan amable. Perdón, me regresas a la anterior. Un aspecto muy importante aquí cuando estamos hablando de estas características de este periodo tiene que ver, ¿por qué cuando hablamos de la expansión del Imperio Romano estamos hablando automáticamente también de una transformación económica, social, política, cultural de la vida? Porque hay aspectos muy claros y concretos de los que hay que tomar en cuenta. El tema de la concentración de la tierra, el tema de la apropiación de la fuerza de trabajo a través de la magnificación y el desarrollo potencial de los procesos de esclavitud, la configuración de un nuevo orden social a través de lo que decíamos hace un momento, la polarización de la distribución de la riqueza inherente al desarrollo del propio imperio, por supuesto, concomitantemente la profundización de la diferenciación de clase, y la aparición de algo que para nosotros es muy importante ahorita, la aparición de lo que podríamos denominar la riqueza dilapidatoria. Junto con ello, no hay que perder de vista la importancia que tiene el mercantilismo como entidad, como estructura económica que transforma no solamente económicamente y socialmente a las culturas, sino las transforma de manera muy importante en las perspectivas culturales y en las perspectivas de diversificación de horizontes de la propia cultura. El momento de la aparición del mercantilismo va a ser un agente detonador de un conjunto de cambios que se van a dar ya como en una suerte de punto de no retorno, ¿no? Es decir, eso ya va a ser el momento más importante en Occidente en términos de una transformación radical. La siguiente, por favor. De las consideraciones iniciales pasamos a las premisas conceptuales que me parece muy importante tener en consideración. De estas cifras que acabo de comentar, de estos procesos grandes de los que acabo de hablar, hay que tener en cuenta dos cosas. Una, la gran mayoría de la historia de la humanidad ha cursado fundamentalmente en condiciones de escasez. George Foster me sugirió hace muchos años una idea muy interesante, un concepto muy interesante cuando hablaba de las poblaciones campesinas y hablaba de la imagen del bien limitado. Es una suerte él decía, las culturas campesinas están muy marcadas por estas consideraciones de las limitaciones, de las necesidades y los satisfactores que están atravesados por el tema del límite, ¿no? Y funcionan en relación con esta suerte de cosmogonía o esta suerte de principio que construye la cosmogonía de estas poblaciones. Y un poco pensándola y estirando la liga del planteamiento, y decía, bueno, es que si uno piensa esta historia del proceso de dominización, perdón, una gran proporción, ahorita vamos a ver el dato, una gran proporción de la historia de la humanidad se ha venido desarrollando bajo este principio de una relación con la escasez, fundamentalmente porque trascender la escasez o superar la escasez implica la complejidad de la invención de técnicas de caza y recolección y de obtención de alimentos en lo general, y eso no es algo que se inventa de la noche a la mañana. Por eso hacía yo mención que la invención de la agricultura no necesariamente implica un poco la provisión abundante de alimentos de la noche a la mañana. Son procesos técnicos muy complejos que hoy mismo nos damos el lujo incluso de ignorarlos porque suponemos que ya es un hecho dado.
Y lo otro es los recursos técnicos limitados y también los recursos humanos limitados, ¿no? Es decir, me refiero fundamentalmente a las habilidades, a las capacidades para dedicarse de manera especializada a la producción, distribución y procesamiento de los alimentos, que también son procesos de muy larga data y de muy compleja relación. Salvo que hoy para nosotros esto es un poco como un misterio, como algo que no quedamos por sentado y que no nos interesa mucho, porque todos los procesos están ya muy especializados, hiperespecializados, y entonces ya esta correlación de complejidad de procesos la hemos hecho a un lado, la hemos vuelto muy secundaria para nuestra propia cultura y nuestra propia vida, ¿no? Si gustas pasar la siguiente, por favor. Es la relación de la que les estaba yo hablando. En esta línea que ustedes ven en primer orden, esta línea temporal, digamos, de 4 millones de años, que abarcaría, en donde se abarcaría un 99.65% de la historia del proceso de hominización, en la cual el hombre fundamentalmente se la pasó vagando, inventando, tratando de buscar las maneras de, en relación como especie, en relación con su entorno, cómo sacarle el mayor provecho, ¿no? Pero este mayor provecho está siempre limitado por cuestiones técnicas, por cuestiones humanas, y entonces, como quiera que sea esa gran cantidad, ese porcentaje de historia de la humanidad, pues ha transcurrido en una proporción muy grande de tiempo y de relación en la cual la escasez ha estado como centro neural de la relación, ¿no? En la línea de abajo, en la flecha de abajo, apuntaríamos un aproximado solamente imaginario de los 12.000 años, es decir, que corresponderían al 0.3% de la historia de la humanidad desde que aparece la agricultura, y luego el 0.05% de los 2.000 años a partir de la expansión del Imperio Romano, en donde tanto el tema de la aparición del excedente, la abundancia y la concentración de la riqueza van a ser como esta parte de la experiencia humana que es en realidad una parte muy menor de la historia misma de la humanidad. En la gráfica que ustedes ven de su lado derecho la imagen, en la gráfica de pastel, se ve, bueno, se ve entre comillas las proporciones de las que he estado yo hablando, ¿no? Para que nos demos una idea de lo que todo esto puede significar para lo que vamos a hablar más adelante, ¿no? La siguiente, por favor. Solamente hablando, por cierto, de esas líneas temporales, sin considerar los pormenores que están implicados en todo ese proceso evolutivo. Pero eso nos da una buena idea de qué se trata un poco lo que estamos hablando. Otro aspecto que me parece muy importante y que no podemos dejar a un lado cuando hablamos de lo que estamos hablando es este momento, que ya ni lo incluí en un gráfico, porque no, pues 200 años no se van a ver absolutamente nada, pero por eso lo traté un poco aparte, ¿no? La relación entre la revolución industrial y la revolución del consumo. 200 años tenemos de haber generado una experiencia tecnológica, económica, que transformó radicalmente al proyecto civilizatorio occidental y le puso sobre la mesa una serie de consideraciones técnicas, humanas, tecnológicas, científicas, que transformó absolutamente no solo la economía, que la revolución industrial siempre ha sido estudiada más como un problema económico que como un problema cultural o como un problema histórico social, como no sea el problema de la división de clases, ¿no? Amén de todo ello, al cual no vamos a meternos a hablar con profundidad, me interesa resaltar otro proceso que va de manera muy ligada y de manera directamente vinculada con este, que es la revolución del consumo. Las imágenes seleccionadas creo que hablan por sí mismas, ¿no? Es decir, estamos ante un momento en el que la historia de la tecnología humana, la historia del desarrollo económico de la humanidad, pone la posibilidad real, objetiva, de producir una cantidad muy grande de objetos para las necesidades, para la satisfacción de necesidades, y entre ellas, por supuesto, todo el desarrollo de la agroindustria dedicada, por supuesto, a uno de los principales valores de uso de la humanidad, que es su sustento, su alimentación. Y creo que sobre el tema de la revolución del consumo se ha hablado muy poco en relación con la revolución industrial, o se ha hablado de un modo distinto del que yo espero que se pueda entender, que quiero exponer en esta presentación. La siguiente, por favor. Bueno, ahora sí ya entrando en materia. Espero que no les haya sido muy aburrida esta
esta suerte de introducción inicial, pero creo que es importante y ustedes van a ver ahora por qué, ¿no? Bueno, no voy a abundar mucho sobre el tema de la memoria porque creo que tuvieron ya una sesión en donde el tema fundamental fue justamente esta suerte de epistemología de la memoria, pero yo quiero resaltar algunas cosas importantes del concepto de memoria como un proceso que transcurre entre una relación entre lo individual y lo colectivo, una suerte de intercambio metabólico, así dicho tal cual, entre la sociedad y el individuo, pero que sí aparecen sin duda algunas diferencias importantes en la manera como se expresa, cómo se maneja, cómo se contiene y cómo se trabaja la memoria en estas dos dimensiones. Hay que recordar, este concepto de memoria viene del griego mnemosine, que es en realidad el tema que nombra a la madre de las musas, y que básicamente se centra en cuestiones de estética, de ética, de dominar a través de la belleza, el saber, la justicia y la verdad, toda la vida social. La idea del recuerdo es algo que está muy presente en el concepto del mnemosine, a partir de la idea del neme, no del meme, sino del neme con M, M-N-N, pero está presente en esta idea funcional de la memoria como un instrumento de recuerdo y que atraviesa, decía yo, distintas dimensiones de la ética y la estética para los griegos, que está centrando, sin duda, el principio de organización de la vida y la armonía de la sociedad griega, ¿no? Se refiere sobre todo a la idea del almacenamiento, la recuperación del pasado, y está como centrada en toda esta historia. La mitología romana después retoma el principio de la memoria, de la mnemosine, bajo el concepto de monata, ¿no? Que viene del verbo menofere, que significa recordar, advertir o enseñar, y se conecta casualmente o semióticamente con el concepto de mnemosine, pues por obvias razones, ¿no? Es decir, la herencia que toma la mitología romana de la mitología griega es una suerte de sincretismo muy interesante que va un poco reconfigurando y recomponiendo para poder construir una historia cultural que va a estar muy intrínsecamente vinculada en la historia y en la cultura misma, ¿no? De tal manera que la idea de memoria hay que entenderla como un mecanismo vinculado con el tiempo que permite la reflexión sobre el pasado, la comprensión del presente y la previsión del futuro. Y aquí hay dos consideraciones adicionales que hay que hacer. La memoria en tanto proceso de fijación de huellas, de lo que ocurre en el tiempo, y que además se va almacenando, digamos, en lo que sería a nivel individual, a nivel de sujeto de la evolución humana, que va almacenando a través del instrumento del cerebro y su compleja maquinaria sensorial y funcional, aquellos aspectos que su historia le van dejando un significado determinado. Hay que distinguirla también un poco de la memoria genética, digo un poco porque en realidad creo que la discusión es mucho más compleja, aquella que tiene que ver con funciones más bien fisiológicas, evolutivas, que están conectadas, por ejemplo, con la succión del pecho del niño hacia la madre para poder obtener su alimento, el reconocimiento facial de los rasgos de las personas para generar identidad, identificación y los mecanismos digamos, protección propios de la especie, ¿no? Es como un suerte de mecanismo que permite de alguna manera establecer fuertes lazos afectivos entre los miembros de la especie. Y entonces aquí se juntan dos cosas, la parte sensorial de la memoria, la parte funcional, pero también la parte de producción de significado. Y esto es lo que me interesa, en lo que me interesa un poco quedarme, ¿no? En esta idea, ya cuando traducimos el concepto a la distinción entre memoria colectiva y memoria individual. Ustedes pueden ver los elementos que me parecen más importantes resaltar. Los elementos, cuando hablamos de memoria colectiva, hablamos de elementos de la tradición,
construcción de identidad, reconocimiento de los puntos de referencia de la historia colectiva, y cuando hablamos de memoria individual, pues hablamos fundamentalmente del mecanismo del recuerdo, las imágenes, sensaciones, significados, la historicidad que permiten la construcción del carácter o la construcción del ser en términos más metafísicos. Ambas nociones de memoria tienen estas dos cualidades, son transgeneracionales y naturalmente son ambiguas. Ahorita voy a explicar un poco más esto. Cuando entremos ya al tema de la gula, y también hay que tener claro que la complejidad para construir esto es un mecanismo muy complejo en la trayectoria que se da a lo largo de la historia individual y de la historia colectiva. No son procesos sencillos, son procesos que atraviesan por la subjetividad, primeramente, antes que nada, y eso los hace tremendamente, digamos, complejos para poder comprender su proceso de construcción. La siguiente, por favor. Bueno, hablando específicamente del tema de la gula como un mecanismo existente en la historia del proyecto civilizatorio occidental, quiero partir de esta idea que está presente en la diapositiva que ustedes ven. Dice, la gula del castigo por exceso a la apología del exceso. La gula es un concepto que ha estado presente, sin duda, desde tiempos muy remotos en la historia del mundo occidental. Y está asociado precisamente con la aparición del cristianismo, desde las primeras etapas del cristianismo, y aquí es donde viene como un poco la propuesta de lectura que estoy queriendo hacer. Es muy complicado tener la certidumbre de que de todo lo que voy a hablar tenga, como se dice por ahí, todos los pelos de la burra en la mano. Pero muchos son sugerencias a la que lo llevan a uno, las pistas que uno puede encontrar de manera dispersa en la historia del cristianismo, en la historia del concepto, en la historia del surgimiento de la idea de los pecados capitales y muy particularmente de la idea de la gula. Cuando uno piensa en la gula, pues lo primero que uno se le ocurre es, bueno, ¿y de dónde viene el concepto de gula? Porque es un concepto raro, ¿no? No dice mucho la palabra en sí misma, pero cuando empieza a explorar un poco sus orígenes y su estructura y su desarrollo, uno empieza a entender qué papel va jugando en toda esta historia que hemos venido contando. La gula viene del concepto de la noción de garganta, de gaznate, ¿no? Y por extensión se ha utilizado para dar cuenta del tema de la voracidad. Todo lo que entra por la garganta, todo lo que entra por el gaznate, pero en términos de la concepción de la voracidad. Y ahorita vamos a ver por qué nos referimos a esto. Aparece, eso sí es más o menos rastreable, como norma restrictiva entre el siglo IV y el siglo V, ya de la era cristiana, por supuesto, y además como muy paralelo a la historia del nacimiento y el desarrollo del Imperio Romano, que grosso modo se puede ubicar aproximadamente este periodo entre el siglo III y el siglo VI después de la era cristiana. Juan Casiano, Gregorio Magno, Juan Crisóstomo y San Agustín son los principales personajes de la iglesia cristiana que están, digamos, en sus reflexiones abordando el tema del exceso, del consumo voraz, de la relación, del cuidado, de la distancia, particularmente San Agustín, ¿no? Hablando de la distancia entre el hambre y la saciedad. Y decíamos, esto no es una conducta que pueda ser como por sentido común o por lógica rastreable en el conjunto de la historia de la humanidad. Deben haber sucedido cosas muy específicas para que la idea de la voracidad y el consumo, digamos, masivo de alimentos fuera una experiencia suficientemente significativa para que empezara a jugar un papel en la historia social de Occidente. Y ese momento, me parece, y lo propongo, es justamente la expansión imperial de Roma. Y no casualmente, porque es la primera experiencia imperial, no la primera en el mundo, ni la primera en el mundo occidental, ni necesariamente en el globo en sí mismo, sino la primera expansión que no solamente está centrada en la idea de el ganar, digamos, la riqueza de los lugares, sino apropiarse del territorio. Y esta experiencia también tiene una
un reflejo muy concreto en la vida cotidiana, un poco pensando, ojo, en la idea de Ginsburg y en la idea de Brodel, ¿no? En la historia de la dimensión específica de los sucesos y en la idea del paradigma indiciario de Ginsburg, como la expansión imperial da como las condiciones y los elementos favorables para entender la aparición de esta experiencia de la voracidad, porque hay un proceso de acumulación de riqueza, de polarización social, de polarización entre muy pobres y muy ricos, que se está dando ya de manera muy colectiva en el mundo occidental y que además va a definir el derrotero de la historia social, económica y política de Occidente de allí hasta nuestros días, literalmente, ¿no? Y en esta lógica es que no es casual, esta es mi propuesta, que surja esta idea de la gula como una suerte de observación, por decirlo así, o denuncia de la iglesia cristiana como parte de algo que se empieza a ver como una suerte de experiencia cotidiana, ¿no? Porque ¿quién puede comer en exceso? Y cuáles son las repercusiones de quien come en exceso, pero además cuáles son las condiciones de quien come en exceso. Al ser esto una experiencia que es mucho más recurrente, mucho más frecuente en la historia social cotidiana, de la vida cotidiana del siglo IV y el siglo V, siglo IV, siglo V, del desarrollo del Imperio Romano y del desarrollo del cristianismo, pues obviamente habría alguien que tendría que advertir sobre esta cuestión, ¿no? Y es ahí donde yo digo, la historia de la aparición de la gula, y esto habría que profundizar un poco sobre la aparición del resto de los pecados capitales, que me parece que podría aplicarse mucho a al razonamiento más general, pero me centro solamente en el tema de la gula. El tema de la gula como un castigo por exceso, digamos, por el deterioro consecuente del cuerpo humano como obra de Dios, sin duda alguna tuvo que haber surgido como una respuesta del cristianismo, de este cristianismo además pues muy militante, por supuesto, que está tratando de entender lo que está sucediendo también en su realidad en ese momento y que está tratando de entender cómo el surgimiento de la urbe, el surgimiento de la polarización social, el surgimiento de la desigualdad en ese nivel expansivo y profundo de la experiencia de la expansión del imperio, pues va a venir como una suerte de llamada de atención de la importancia de contener, de restringir esto como una suerte de castigo, como una experiencia normativa, una norma de la religión que va a advertir sobre las implicaciones que esto tiene, obviamente en los términos de la propia existencia que justifica a la Iglesia Católica y a la Iglesia Cristiana, perdón, a la Iglesia Cristiana. Y es que el cuerpo es en sí mismo o representa en sí misma una obra de Dios y como tal resulta en una acción pecaminosa atentar contra ello, porque de las primeras cosas que son evidentes en la aparición del consumo excesivo de alimentos es como todas las repercusiones que están asociadas con la salud, las inmediatas y las de largo plazo, ¿no? Que hoy las tenemos muy bien identificadas, es decir, a través de la intervención de la medicina, de la ciencia, etcétera, la ciencia de la nutrición, pues hoy las tenemos muy identificadas, pero que en aquella época no es que no se entendiera el mecanismo fisiológico, es que las expresiones fisiológicas eran evidentes, ¿no? Y la asociación de la gula con, con la posibilidad de caer en otro tipo de pecados, como puede ser la lascivia y la concupiscencia, a través de la idea de que el llenarse de alimentos, de comida, era un poco un acto, una acción que implicaba, pues poder, lo otro era como la posibilidad de hacerlo, pero también como la derivación natural a otros placeres, decían ellos, que estuvieran asociados con la descomposición de la obra de Dios. Entonces, mucho tiempo la historia de Occidente está lidiando con esta figura que intenta de alguna manera como poner un alto
o al menos una seña de advertencia ante un fenómeno que se está constituyendo como un fenómeno consuetudinario, cada vez más presente en la vida social de, sobre todo, las clases pudientes en los imperios, tanto en el Imperio Romano como en los posteriores que le siguieron, la fragmentación que viene después de la caída del Imperio Romano, pero ahí me interesa particularmente entender y plantear el problema, y cómo hay una advertencia muy seria en la idea de la gula sobre la cuestión atentatoria, pero también sobre el problema de la repercusión en la vida y en la repercusión en ego. Ahorita voy a profundizar un poquito más en esa idea, ¿no? Permítanme un segundito, por favor. No tardo. Perdón, una disculpa. Entonces me quedé yo en la idea de que de alguna manera va a ser la tensión que se va a estar construyendo en el momento es la distancia entre la distinción del hambre y la distinción del momento de la saciedad, ¿no? La saciedad como una cuestión que tiene que ver más con una cuestión de percepción, y por ser una cuestión que tiene que ver con la percepción, el primer límite que tendría que estar imponiendo ese criterio de reconocimiento de saciedad tendría que ver naturalmente con los principios de la fe, con los principios de la religión, porque se supone que están gobernando finalmente a la moral de la vida cotidiana. Marcela Bolaños ha escrito por ahí un trabajo muy interesante sobre el asunto de la abundancia en los imperios desarrollados después de la caída del Imperio Romano, en los grandes imperios, y ella dice una cosa muy interesante, perdón por el paréntesis, pero me parece interesante la nota. Ella dice, en esencia, que esta idea que tenemos, este imaginario que tenemos en el mundo contemporáneo sobre la abundancia en el comer, sobre la abundancia en las festividades de los grandes imperios, en realidad pues, no es que no existieran, sino es que no había realmente condiciones técnicas, ecológicas, económicas que permitieran que estos reyes realmente vivieran todos los días de su vida sumidos en los banquetes y en las fiestas grandilocuentes, ¿no? Sino que existían, sí, pero que estaban como de cierta manera muy limitadas porque pues, no había recursos y en la revisión que ella hace de archivos históricos se da cuenta de que los inventarios de alimentos de los castillos de los imperios europeos no aparece tan frecuentemente como suponemos la provisión de alimentos en gran escala, ¿no? Y que bueno, pues es un poco el imaginario que se ha ido construyendo también después como un poco en la herencia de este mecanismo de la memoria social de Occidente, en donde la idea de la gula pasa de ser justo una norma que implica la noción de castigo y empieza a transformarse en una suerte de apología del exceso, y entonces la vemos desde Occidente, desde esta lógica de la apología del exceso, y nos parece que entonces tiene cierta naturalidad en la historia del mundo moderno, ¿no? Porque justamente de lo que estamos hablando es que toda esa historia de la que estamos hablando de 2000 años para acá, lo que hay es una tensión importante entre el desarrollo técnico, la posibilidad de facilitar el acceso a los recursos de producción para la alimentación a nivel colectivo, a nivel masivo. Entonces, esta tensión tiene que ver con que pues, no hay la tecnología, la economía no funciona con esa dinámica, la fuerza productiva no está abocada a la producción en cantidades masivas de alimentación, cosa que con el siglo XIX, con el desarrollo de la revolución industrial y el avance científico, sin duda va a ser un elemento muy revolucionario, ahora sí, no solamente en términos industriales, sino culturales, en términos de lo que significa la existencia de la noción de abundancia. Si puedes pasar la siguiente, por favor. Entonces, la gula aparece pues de manera muy paralela al desarrollo del cristianismo y obviamente con la expansión del Imperio Romano, básicamente por lo que estamos comentando, ¿no? Es decir,
Junto con ello, este desarrollo está marcado fundamentalmente, decíamos, por el despojo, por la acumulación de riqueza, por la concentración de la misma, no solamente en términos políticos. Yo digo, la expansión del Imperio Romano no es solamente importante por lo que significa en términos políticos de la historia de Occidente, sino por lo que significa en términos culturales y en términos sociales. La aparición de una polarización de la estructura social en gente muy pobre y gente muy rica, va a tener su origen masivo, su origen colectivo, su origen, no sé, premoderno justamente en este momento, y luego con la caída del Imperio Romano, pues estas diferencias se van a tender a expresar con mucha mayor profundidad a lo largo de la historia de Occidente, pero, repito, la Revolución Industrial trae una vuelta más a la tuerca. La siguiente, por favor. Decíamos que la expansión del mercado es también otro momento importante. La expansión del mercado, recuerden que es también muy paralela a esto. El mercantilismo surge con todo el desarrollo de las expediciones en búsqueda de nuevos mercados, de nuevas mercancías y concomitantemente la aparición de nuevas formas de acumulación de riqueza. Y cuando hablamos de la gula, estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con algo muy importante, la garantía de la disponibilidad de alimentos diversos, como diría Jack Goody en su célebre texto sobre cocina, cuisine y clase, ¿no? Para que aparezca un consumidor que sea capaz de tener la posibilidad de alimentarse. Él habla en términos refinados, como en términos de la cuisine, en esta noción afrancesada del término, pero yo digo, para que exista justamente esta idea siquiera, una idea que está dominada por el tema estético, debe aparecer el tema de la disponibilidad de alimentos, pero la disponibilidad en términos de diversidad y en términos de cantidad. Y el mercantilismo abre todas las válvulas que se requieren en el momento para poder tener abundancia de alimentos, diversidad de alimentos de otros lugares que van a pasar a formar parte de los sistemas de alimentación que son muy tradicionales hasta antes de la aparición del mercantilismo, y con ello aparece una condición subjetiva muy importante. Con la disponibilidad de alimentos aparece, un consumidor. Y el consumidor tiene una condición básica, tiene que ser un consumidor con disposición, es decir, dice Jack Goody, un consumidor crítico y audaz, que tenga la capacidad de entender y de afrontar la aventura que significa abrir su paladar a nuevas experiencias, pero no solamente nuevas experiencias en lo estético, sino fundamentalmente en la cantidad de recursos que van a formar parte hoy de los nuevos sistemas de alimentación que se están construyendo en este proceso tan complejo de la historia de Occidente. Junto con la aparición de la disponibilidad de alimentos, con la aparición de un consumidor crítico y audaz, y por favor esta idea del consumidor crítico y audaz, reténganla en su cabeza porque es muy importante en adelante, este consumidor tiene que tener algo que para entonces es algo cuasi desconocido, aunque no lo parezca, la actitud placentera. ¿Qué significa la actitud placentera? El énfasis en la aparición de, primero, el hedonismo como una cualidad del sujeto históricamente hablando, y el egoísmo como una condición complementaria del anterior. La actitud placentera solamente se puede tener si en tu condición de existencia lo que prevalece es la idea de la centralidad del yo, porque el placer se vive desde una perspectiva subjetiva, individual y propia, y por otro lado, consecuentemente, desde una perspectiva egoísta, desde el punto de vista de ego, ¿no? Es decir, la actitud placentera es una actitud que nace del sujeto, y que es el sujeto el que se encarga de reproducirla. Y finalmente avances en la agricultura y el comercio, que por supuesto el mercantilismo va detonando a lo largo de su historia. Ya la aparición de la agricultura, la invención de la agricultura es por supuesto antecedente a ello, pero en realidad la agricultura va a alcanzar una dimensión muy importante en términos como instrumento económico y cultural con el desarrollo del mercantilismo, porque es cuando aparece la posibilidad del intercambio generalizado de productos y mercancías, incluidas los alimentos, en los nuevos sistemas de alimentación que se están reconstruyendo poco a poco, ¿no? Con el desarrollo de este proyecto civilizatorio. Finalmente, la siguiente, por favor, Mario. Ok.
Lo que tenemos entonces es un poco la consecuencia directa de todo este proceso tan complejo del que hemos estado hablando y del cual solamente, tengo que decirlo y subrayarlo, solamente he dado algunos esbozos, algunas pistas que yo digo podrían ser líneas de investigación que, trazándose de manera correcta, podrían ayudarnos a conectar muchas cosas que no conectamos en esto cuando hablamos de este tema. El exceso y el dispendio son dos cualidades inherentes al concepto de la gula. Pero esta idea de exceso y esta idea de dispendio pasan o se transforman, digamos, desde una conducta que empieza a presentarse en algunos individuos de clases poderosas en algún momento en la historia de Occidente, ya definida a su momento, y que después se vuelve una respuesta generalizada, ¿no? Gracias a los excesos propiciados por la expansión imperial. Todavía, digamos, con una connotación muy clasista, pero vuelvo a repetir, cuando aparece la revolución industrial y las consecuencias que trae sobre los mecanismos de la producción, por supuesto que esta respuesta al exceso se empieza a democratizar. El tema que tiene que ver con la cuestión corporal está y la cual es muy censurada por la noción cristiana, digamos, original de la gula, es que la gula está conectada directamente orgánicamente, con la disposición con la cual están ubicados tanto los órganos sexuales como los órganos de la digestión, y por lo tanto las nociones subjetivas de voracidad e impudicia que se van a correlacionar casi de manera natural, ¿no? Tertuliano decía que el orden del vicio es proporcional al orden de los miembros. Perdón, hay un error ahí de sintaxis, perdón, pero la cita es el orden del vicio es proporcional al orden de los miembros, ¿no? Y esto ya para el desarrollo del Imperio Romano con Tertuliano, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, la tensión que se empieza a dar ahora es la tensión entre la templanza, la gula y la templanza. La idea del exceso, la idea de la desproporción y la idea de la relación del cuerpo y el ayuno, ¿no? La restricción impuesta al cuerpo y al gusto. Tengan en cuenta, si alguien ha estado presente alguna vez en el ritual de la cena de Pascua, en donde está presente mucho esta idea cristiana de lo que vas a comer tiene que ver con una cuestión de mesura, se me olvidó la palabra, perdón, lo contrario a la pompa y al boato, bueno, la modestia, pues, ¿no? No es la palabra, pero algo modesto, algo simple, porque la cena pascual es básicamente el recato, diría Iliana, sí, claro. Estaría como muy cercano a esta idea de la mesura es algo que nos acerca más al Espíritu de Dios, y por lo tanto lo que debe existir en la cena pascual no es la idea del festejo en los términos como después se significa, ¿no? El festejo como algo abundante, como algo agonístico, cuasi una orgía en relación con ello, sino más bien exactamente lo contrario, la restricción que está relacionada con la manutención del cuerpo en términos de producto de la divinidad, y el gusto como una cuestión subjetiva derivada también de la misma noción, ¿no? Se trata fundamentalmente de evitar a sucumbir a los encantos del placer, porque este se vuelve el nuevo demonio del mundo de la Edad Media y ahora el Renacimiento, ¿no? La idea de la sustanciación, digámoslo así, de la aparición del centro del tema del placer en el ser, en el yo. El hedonismo se vuelve entonces el principal demonio contra el cual hay que combatir ahora, ¿no? Pero es que este surgimiento del hedonismo no es una condición subjetiva individual, sino es una condición que está empezando a tener carta de naturalidad, en una especie de segunda naturaleza del hombre, que en este proceso de transformación social, económico y cultural va apareciendo como un ser fundamentalmente que centra su atención en sí mismo, en su placer, en su gozo, en su disfrute, ¿no? Y por lo tanto, la otra tensión fundamental es el énfasis en las fronteras entre el hambre y la saciedad,
y lo elemental que está centrando este discurso es evitar el tema de la concupiscencia, ¿no? Es como el exceso siempre nos lleva a buscar más y más bienes materiales y parece que la lucha ahora se centra sobre todo en la idea de la búsqueda de riqueza material. Son estos principios obviamente nociones preindustriales, precapitalistas, pero que están centrando el universo de la verdad. Pero vuelvo de la verdad de entonces, ¿no? Pero vuelvo a insistir solamente en este asunto del hedonismo y del egoísmo porque son temas que vuelven a aparecer un poquito más adelante. La siguiente, por favor, Mario. En la obra literaria de la Edad Media y el Renacimiento aparecen tres ejemplos de los cuales que voy a mencionar muy rápidamente. Está la Divina Comedia de Dante Alighieri, en donde hay todo un apartado cuando se está hablando de los círculos del infierno, dedicado, por supuesto, al tema de la gula, y donde el énfasis principal está en la gula como un castigo, la gula como un castigo que sanciona acciones de penitentes que nunca midieron esta cuestión entre la templanza y la gula, ¿no? Y entonces está centrado en la discusión, en la presentación del tipo de castigos y el tipo de sufrimientos. Esto para 1300, principios de 1300, está ya ilustrado en esta novela, ¿no? La siguiente, por favor. Otra que me parece muy interesante también es el Decamerón de Boccaccio, de Giovanni Boccaccio, en donde aparece este personaje Ciaccio, que es un hombre que es fundamentalmente un adulador del tema de la gula, un adulador del placer, un adulador del gozo, en donde ya empiezan a aparecer estas primeras nociones de los excesos como parte de una respuesta a la escasez, a la pobreza, como una respuesta, digámosle, centrada en el individuo, en donde de lo que se trata es subrayar la capacidad del disfrute y el gozo, pero sobre todo disfrutarlo en términos de el sí mismo. El ser deja de ser una entidad, digamos, metafísica y se convierte en una entidad muy concreta y muy clara y se centra en el ser carnal, digámoslo de alguna manera, ¿no? Y esto es para 1351, 1353. Y luego el siguiente ejemplo es uno que seguramente ustedes conocen muy bien, que es Pantagruel y Gargantúa, o Gargantúa y Pantagruel, las fantásticas historias de Gargantúa y Pantagruel, de François Rabelais, para 1532, entre 1532 y 1564, que es una obra que se escribe en realidad en 5 libros, que pues se escriben más o menos en 30 años, ¿no? Los primeros los escribe Rabelais, François Rabelais, y luego los últimos, si no mal me acuerdo, los 2 últimos los escribe ya su hijo, ya en ausencia de François, pero todos se centran en la idea de esta sátira fantástica acerca de la naturalización del exceso. Los personajes están atravesados fundamentalmente por una representación satírica acerca de la gula, su representación corporal a través del gigantismo y las consecuencias. Estos 5 libros, sobre todo, van a hablar y van a desarrollar de modo apologético y satírico el tema del exceso en el comer, que ahí surgen precisamente la noción de los famosísimos banquetes pantagruélicos, el tema de la libertad irrestricta como un indicador de la corrupción del cuerpo y de la sociedad, la apología de la alegría de vivir relacionada con el tema de la gula y la libertad, el placer sin medida, pues la idea del placer ilimitado, ¿no? Y la sobredeterminación de la noción de bienestar como principio de socialización de la riqueza, como una noción propia del Renacimiento con la idea de libertad, etcétera, ¿no? Y la gula también como la madre de otros pecados. Está la otra también gran novela que me interesaría mucho presentar, pero que ese sí es cuento aparte y que tengo por otro material dedicado a ello, que es el Don Quijote de la Mancha, que no se refiere al tema de la gula en particular, pero que sí en muchos de sus pasajes está hablando de esta relación entre la medida en el comer, la representación del Sancho y la representación del Quijote como 2 formas individuales o 2 formas de concretar en el individuo una experiencia que para entonces, para 1500, ya es 1540 y tantos, si no mal recuerdo, ya es una experiencia pues ya muy transformada, ¿no? El concepto
que la gula ya aparece en la memoria social ahora, decíamos, ahora sí, como una suerte de apología del exceso para el mundo occidental. Y el siglo XX, ya justamente el siglo XX se vuelve propiamente dicho ya el desarrollo en una expresión muy acabada, la sobredeterminación de la idea del disfrute a partir de las consecuencias que trae en el consumo, en la vida cultural, la idea del exceso, la idea de la abundancia, ahora sí como una condición de la vida social del mundo occidental en lo general. Soy consciente que esto no está haciendo referencia a la diferenciación social, política del mundo, que es inherente al desarrollo del proyecto occidental capitalista en concreto, pero a propósito no lo hago, porque lo que me interesa subrayar es que el siglo XX aprovecha la naturalización de ese consumidor del que estábamos hablando en momentos anteriores para subrayar sobre todo la nueva condición del sujeto social del siglo XX que está atravesado por el sentido del hedonismo y el egoísmo, no como una conducta individual, sino como una condición del ser social del siglo XX. Entonces, en esta tesitura está la propuesta que yo les hago. Espero no haya sido demasiado excesiva la presentación, pero está un poco la tesitura de lo que yo propongo como una nueva lectura o una lectura distinta desde lo que yo llamo una antropología de la alimentación para entender nociones del imaginario social que están en la memoria colectiva del mundo occidental y que han jugado un papel diverso, ambiguo, pero muy importante en el comportamiento de las personas, los individuos y la sociedad en relación con su sistema de alimentación, su sistema de vida, su normativa de vida. Espero haber sido muy claro y si no, por favor, con todo gusto abrimos una sesión de comentarios. Adelante, Mario, disculpe. Ok, Faris, pues muchísimas gracias por tu presentación. Creo que a continuación la tarea va a ser monstruosa y monumental para las comentaristas, sobre todo porque hay una serie de cosas, datos, conceptos que están ahí en el aire. Bueno, pues antes de pasar a ellas, presento a la doctora María del Carmen Moreno Cárdenas, la primera comentarista de esta sesión. Ella es maestra y doctora en antropología social por el Colegio de Michoacán. Ha trabajado sobre la construcción de la santidad y los procesos de identificación que se establecen entre los fieles y las imágenes devocionales, y ha abordado conceptos como memoria colectiva y ciudadanía en México y Colombia. Adelante. Buenas tardes a todos y gracias por la invitación, Iván. Es un gusto encontrarme con excompañeros y ahora colegas. Bueno, para comenzar, le doy la razón a Iván. Esto fue un recorrido exhaustivo, diría yo, histórico para empezar, y nos ha empapado sobre el tema, ¿no? Primero quiero destacar que sí, este esfuerzo que hace el doctor París Aguilar, ¿no? De ubicar históricamente esta relación primero entre el hombre y la alimentación, y después con expresiones culturales que ponen a los alimentos como el centro de atención, ¿no? de todas estas prácticas que nos ha descrito. La primera pregunta que tendría ante esta información es sobre el objetivo del trabajo. Después de este recorrido, ¿cómo aterrizas el tema, sobre todo en términos actuales y pensando en estas implicaciones simbólicas que nos has dicho que es tu interés principal, ¿no? O sea, tenemos varias épocas que enfatizaste aquí, ¿no? La Edad Media, también la expansión del Imperio Romano, la aparición del cristianismo, que creo que son fundamentales para entender el concepto de la gula, pero ahora, ¿cómo estás pensando? No quiero decir que lo tengas acabado porque entendemos que el trabajo está en proceso, pero ¿cómo estás pensando esta propuesta en términos actuales? ¿Cómo encaja ahora este concepto de gula? Sobre todo pensando en prácticas que todavía hacemos, ¿no? Creo que hay un giro ahí, no lo sé, pero del concepto hablaste de castigo
pero ahora sobre todo pensando en estas prácticas culturales dentro de las tradiciones y las fiestas, los festejos, en diferentes grupos sociales, la comida siempre es algo que reúne, ¿no? Entonces, primero, ese sería ¿no? Como el objetivo del trabajo y aterrizar el tema en la actualidad. Y por otro lado, bueno, pensando un poco entre la relación de los alimentos y la memoria, bueno, escuchándote me hiciste reflexionar sobre la memoria y lo sensorial. Generalmente hay muchos objetos que nos hacen o que nosotros construimos un puente, ¿no? Entre los recuerdos, el objeto y las prácticas culturales de algunos grupos. Pero en muy pocas, o pasamos desapercibido esta parte de lo sensorial, y con los alimentos es lo que creo que es lo primordial, ¿no? Los olores, las texturas, el sabor. Y esto nos lleva o nos permite anclar estos sabores a lugares, a épocas, a personas. No lo sé, pensando en borrador, te preguntaría si los alimentos podrían ser un puente que conecte la memoria colectiva con la memoria individual en los términos en los que nos acabas de explicar. ¿Cómo conecta la identidad, por ejemplo, del individuo y del colectivo al mismo tiempo, los alimentos y toda esta relación histórica tan compleja que se produce, ¿no? Entre el hombre y la alimentación en sí misma? Y bueno, creo que hay mucho por explorar, sobre todo me resalta el manejo de dicotomías en todo el orden de esta exposición. Tenemos la escasez y el exceso, la voracidad y la mesura, la abundancia y la austeridad, ¿no? Como para guiar, digamos, como columna vertebral de todo el trabajo. Quisiera detenerme un poco sobre todo en la escasez y el exceso. ¿Por qué pensar el exceso desde el castigo con el cristianismo? Eso tiene que ver un poco con la primera pregunta. ¿Cómo ahora este exceso se entiende en la actualidad? Porque el desborde, la voracidad, esto que tú mencionabas del consumidor crítico y audaz, no sé si esa idea todavía se aplica en la actualidad. No sé si ahora seamos ese consumidor crítico y audaz, ¿no? o nos ha ganado ya la voracidad. Pero creo que tiene que ver estoy también pensando en borrador, porque fue demasiada información, pero tiene que ver con esto del desborde sobre todo. En el arte lo vemos reflejado en los cuerpos, por ejemplo, en Gargantúa y Pantagruel hay algunas ilustraciones, creo que son de Gustave Doré, mismo ilustrador de la Divina Comedia, en donde nos muestran a estos gigantes con unos cuerpos gruesos, grandes. Entonces el desborde también se puede ver en el arte, ¿no? No solo tú nos presentas obras en la literatura, pero en el arte lo vemos igual, ¿no? El Bosco, por ejemplo, en sus trípticos sobre los 7 pecados capitales, igual. Este desborde se reflejaba en los cuerpos. Entonces, ¿cómo ahora se traduce esto en las prácticas actuales? Creo que esta parte de entenderlo como pecado, castigo, se ha borrado un poco, sobre todo por cómo concebimos ahora nuestra relación con los alimentos. No lo sé, desde mi perspectiva, pero esa sería una última pregunta. Es muy rico el tema, así como lo planteas, creo que da para mucho. Y quizá con esta primera pregunta que te hacía sobre el objetivo podríamos hablar desde una perspectiva más delimitada y aterrizada, ¿no? Para ir acotando un poco tantos temas, porque sí me parece súper abundante. Ahora sí que el desborde también nos ganó en la presentación. Pero bueno, eso sería a grandes rasgos mis comentarios, y claro que si surge algo más en lo siguiente, se los haré saber también. Muchas gracias. ¿Contesto directamente o esperamos mejor lo de Ileana? ¿Qué te parece si damos paso a Ileana? Ok. Y juntamos todo por si hay Claro. elementos que se Adelante, conecten. claro, adelante. Bueno, pues en este orden de ideas presentamos a la doctora Ileana Vázquez Zúñiga, nuestra segunda comentarista de esta sesión.
Ella es maestra y doctora en Antropología Social por el Colegio de Michoacán. Es egresada de la licenciatura en Antropología Social de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y actualmente es profesora investigadora del Centro de Estudios en Desarrollo Regional y Análisis Económico del Colegio de Tlaxcala. Su trayectoria en investigación ha sido en los estudios sobre migración internacional entre México, Estados Unidos y Canadá, desde una orientación que resalta las prácticas transnacionales y de reproducción social de las poblaciones trabajadoras y precarizadas, señalando la interrelación entre las categorías de clase, género y generación. Su investigación doctoral aborda el proceso migratorio de Tulcingo, una localidad de la Mixteca poblana, a Nueva York, fenómeno al que considera de carácter transnacional. Realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Antropología de la Universidad de Montreal, donde condujo una investigación sobre las iniciativas de emprendimiento de negocios de los migrantes mexicanos en el sector de los restaurantes étnicos de la ciudad de Montreal. Dicha investigación la llevó a analizar las intersecciones entre las prácticas alimentarias de los migrantes con la memoria, la nostalgia y el posicionamiento de la gastronomía mexicana en mercados globales. Bueno, entonces, Iliana, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme, por integrarme a esta conversación. Pues de antemano también creo que bueno, en primer lugar, felicitarte, Paris. Creo que es un tema que da para mucho y hay como muchas líneas, ¿no? Muchas cosas que coincido ahí con Carmen que se han como que abierto y se han explorado. Destaca mucho como siento yo esta como convicción, ¿no? De irnos a cuestiones históricas como a periodos muy, muy interesantes y muy también que han como pues sido muy significativos en cuanto a concretar el pensamiento de Occidente, ¿no? Como consolidar el pensamiento de algunas cuestiones ahí subjetivas y civilizatorias, ¿no? Entonces, bueno, yo, digamos, mi formación es un poco más hacia las cuestiones, pues, de economía, de procesos más de los comercialización incluso, entonces mis comentarios, o quizá yo noto un poquito más cosas relacionadas justamente con estas cuestiones de cómo vinculas estas consideraciones de la bula desde, por ejemplo, los procesos de mercantilización. Y ahí yo pensaba algunos como conexiones, supongo yo que pues tú lo tienes como a la mano. El texto de Sidney Mintz, el de Dulzura y Poder, hablabas, por ejemplo, de cómo, o sea, cómo identificar cierta, como que salto, como algo donde se da este proceso de, como que la gula ya salta, o ya es evidente como castigo, como también parte de la expansión del Imperio Romano. Y me acordaba de, por ejemplo, Sidney Mintz hablaba, incluso yo veo también conexiones en este punto de, hay todo un interés de Sidney Mintz, por ejemplo, de el azúcar, ¿no? La producción de azúcar, y luego pues ya otros elementos ahí de los alimentos dulces, ¿no? Entonces, que también se conecta con cuestiones sensoriales y del placer. Pero por otro lado, jalando, o sea, yéndome un poquito más atrás del argumento de Mintz, es que decía cómo, por ejemplo, el azúcar se consumía primero por los reyes, por como que las clases altas, las clases privilegiadas, y luego se fue dando un proceso como de cotidiano, ¿no? O sea, de llevarlo ya a las situaciones cotidianas y a los trabajadores, a los obreros, a los consumidores, ¿no? Entonces, ahí yo veo como ciertas conexiones con lo que tú estás planteando ahora, y que es una historia muy interesante, ¿no? Como que sí situar esta idea de abundancia y de exceso en estas, pues este pensamiento
occidental, me parece muy, muy interesante. Ahí habría que ver cómo es que justamente denota en esta historia de Occidente, y ahora, como dice Carmen, a lo mejor ya no están en ese significado de castigo, ¿no? O sea, ya tenemos ahí una transformación justamente del consumidor, o bueno, incluso un surgimiento de un tipo de consumidor y de sujeto, ¿no? De sujeto capitalista y que consume dentro de los parámetros del capitalismo, ¿no? Que pues tiene toda esta tendencia al desborde, ¿no? Entonces, yo veo como ciertas conexiones ahí con la obra de Mintz, que en cierto momento pues yo también pues me marcó, digamos, y bueno, luego también está todo, siento yo que tienes ahí un trabajo, por otro lado, como que te puede llevar a otra cosa, por ejemplo, de esto que abres de consumo, ¿no? Creo que todas las cuestiones de consumo ahí, no sé si quizá se podría ampliar, se podría como situar. Dices bien, ¿no? Esto se ha trabajado cuestiones de revolución industrial y de cómo se ha, desde un sentido económico, llevado a un análisis así histórico y de muchos características, pero desde el lado del consumo me parece ahí importante y hay pocos estudios sobre, bueno, yo no tengo ahorita como en el manejo, sobre cómo se van perfilando estos nuevos consumidores y en qué sentido pues la gula, el exceso, esta forma de ligar el consumidor con el placer, pues está muy impregnado a la historia del capitalismo también, ¿no? Entonces creo que ahí pues hay dos, o sea, como que abres varias líneas, digamos, y que puedes ir explorando incluso hasta como que varios trabajos con argumentos muy, o sea, similares, que como que se conectan, pero que a lo mejor pues están como en diferentes líneas, ¿no? Entonces, bueno, lo que hablaba Carmen también, yo noté también estos elementos como de dicotomías, como de tensiones, ¿no? Entre lo sensorial y el cuerpo, lo colectivo y lo individual, incluso esta como constitución del individuo de una manera como desde su memoria y sus sentidos, y cómo se conecta con los imaginarios colectivos, ¿no? Entonces, pues no sé, creo que por el momento podría comentar esto y ya podremos como que conversar a partir de lo que tú consideres. Creo que pues es un tema que da para mucho y me gusta cómo lo estás abordando. Yo como que estas cuestiones, estos como procesos históricos de qué pasó, qué detonó, qué aparece o que como que se consolida este proyecto, digamos, pues sí, desde la parte religiosa, pero también que como que se hace cotidiano, ¿no? Eso me parece muy, muy interesante, ¿no? Cómo llevarlo a ese análisis, qué pasó, qué condiciones de posibilidad estuvieron ahí. Entonces, por ahí podría comentar ahorita. Muchas gracias, Eliana. París, ¿nos quieres comentar? Responder? Muchísimas gracias, Carmen y Liliana, por sus comentarios. Yo espero que pueda yo contestar de manera muy breve a los dos, porque coinciden mucho en varias cosas. Pero voy a iniciar con la pregunta de Carmen sobre el objetivo de toda esta idea, de toda esta propuesta, que está conectado con lo que justamente Liliana comentó al final y con la última pregunta que hizo Carmen sobre cómo se entiende el tema del exceso hoy. A ver, el objeto de la propuesta es muy ambicioso, como muchas cosas que hago yo, y por eso nunca llego a nada, pero es que, miren, va por dos lados. Uno, lo que decía Liliana,
entender la dimensión que juega o el papel que juega en la dimensión de vida cotidiana, los procesos de transformación histórica que se van reflejando de alguna manera en prácticas tan específicas como las prácticas de alimentación. Yo parto de la idea de que la alimentación, y Mario lo conoce muy bien este planteamiento, la alimentación humana no es un continuo, sino es una serie de transformaciones o está sometida a una serie de transformaciones que están relacionadas con muchísimas cosas, desde las cuestiones ambientales, de disponibilidad física de los objetos para la alimentación, me refiero tanto a los objetos mismos como las técnicas y las habilidades para poderlos convertir en alimentos, hasta cuestiones que tienen que ver con la concepción del mismo, ¿no? Entonces, como no es un continuo, o sea, como no es, tampoco es una abstracción hablar de alimentación, empecé justamente explicando que en el proceso de transformación humana, la gran mayoría del porcentaje de tiempo que hemos vivido como seres humanos y en nuestro proceso de hominización, propiamente dicho, nos las hemos visto muy problemáticas para poder llevarnos algo a la boca. La relación con la alimentación ha sido muy problemática porque no teníamos ni hemos tenido pues las tecnologías que nos permitan garantizar de manera absoluta y segura la provisión alimentaria por muy largo tiempo. Tan no es así que la evolución humana está atravesada por el problema de los alimentos, es decir, la garantía de obtener alimentos. Esta idea del mundo paradisíaco donde el entorno te da todo, pues es una idea fantástica. Es decir, una cualidad del hombre es que el hombre no es especialista en nada, se hace especialista en muchas cosas, pero llevar a eso lleva un proceso muy complicado, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Entonces, bueno, yo decía, el 99% de la historia humana es la relación de los homínidos y los Homo sapiens con los problemas que implica, o la alimentación como un problema, con todo lo que eso implica. Y solo una fracción muy pequeña de esta historia, en realidad, ha estado vinculada con un manejo mucho más técnicamente hablando y culturalmente hablando, mucho más eficaz, digámoslo así, para garantizar nuestra alimentación a mediano y largo plazo. La agricultura es un punto que revoluciona toda esta relación de manera muy importante, ya lo comenté, ¿no? Y luego digo, pues, el Imperio Romano es importante porque además de que ya habíamos resuelto el problema de la garantía de la provisión de alimentos, de cierto tipo de alimentos, por cierto, no de todos, luego viene el problema de la expansión imperial, la acumulación, la concentración, la esclavitud, todo este tipo de problemas y relaciones que tienen una expresión en la vida cotidiana de los individuos. Entonces, mi objetivo principal es reflexionar sobre esta dimensión, no sobre la dimensión macro, paradójicamente, sino esa dimensión que se puede entender solo a través de lo que te sugieren las fuentes históricas, los análisis históricos económicos que se han hecho sobre la historia del mundo occidental. Entonces, me interesa saber en función de un proceso que es un proceso de vida cotidiana, la alimentación. Y me interesa decir, la alimentación, me interesa fundamentar por qué la alimentación históricamente, por lo menos en la historia de Occidente, no se puede pensar como una unidad o como una abstracción. Los cambios históricos, económicos, políticos, ecológicos, han influenciado la relación que el mundo occidental ha tenido con su alimento. Y como la relación principal está atravesada por la escasez, cuando aparece la condición de la abundancia, perdón que maneje la dicotomía no es mía, la dicotomía es una dicotomía histórica, ¿no? O sea, de nuestra propia historia como especie, como cultura. Entonces, como la mayor parte de nuestra historia ha estado tensada por esta cuestión de la escasez, cuando aparece la posibilidad de la mayor disponibilidad, se empiezan a detonar mecanismos culturales que biológicamente no tienen un respaldo. Es decir, no somos seres evolucionados para comer en exceso, sino para comer a través de la escasez. La genética de nuestro cuerpo está constituida para administrar la escasez, no para administrar la abundancia. Y el Imperio Romano pone la primera condición, el desarrollo del Imperio Romano pone la primera condición de la abundancia. Bueno, la agricultura y luego el Imperio Romano, ¿no? Y luego digo, y la Revolución Industrial de plano vomita la condición, ¿no?
Y entonces ya no solamente es un imaginario, ya no solamente es una cuestión que unos pocos se pueden dar, un lujo que unos pocos se pueden. Hoy nos podemos dar todos ese lujo, lo digo muy entrecomillado, por favor. Es relativa esta afirmación. Y esto responde la pregunta de Carmen, espero. ¿Cómo entendemos el exceso hoy? Es que no nos hemos dado cuenta de que hoy vivimos en el exceso. Que la condición de vida del individuo hoy es el exceso. Y tan no nos hemos dado cuenta que no nos imaginamos un mundo en donde haya escasez. Y no me estoy refiriendo otra vez solamente a la cantidad disponible de alimentos, sino las tecnologías, los saberes, los procesos que nos han llevado a lo que sabemos hoy constituye nuestra alimentación. Porque la alimentación no es solamente lo que nos comemos, sino cómo llega todo eso para que nos lo podamos comer. Y todo eso se ha transformado de manera radical. Entonces, la relación que tenemos, que el hombre moderno tiene hoy con el alimento, es una relación que se limita a unos pocos cientos de años, o miles de años en el mejor de los casos, de una historia de millones de años que nuestro propio cuerpo no se ha podido adaptar a ese cambio. Y ha repercutido en patologías colectivas que hoy nos tienen donde nos tienen. Por eso decía yo que es muy ambicioso el objetivo del trabajo, ¿no? También, ojo, no lo estoy pensando como un trabajo explicativo de nada, sino como un trabajo comprensivo de lo que ustedes han mencionado, la serie de relaciones de fenómenos generales que están dando como resultado ciertas condiciones en ciertos momentos para que podamos entender la naturaleza hedonista y egoísta del sujeto social que habita hoy este planeta. Y por eso hago la distinción y digo, el hedonismo y el egoísmo no es una característica individual y subjetiva. O sea, sí existe esto como una cuestión de tu carácter, ¿no? Y es estrictamente individual. Pero visto como una condición de existencia, el panorama nos cambia, porque esa condición de existencia no nos permite diferenciar entre el mundo con exceso y el mundo con escasez. Otra vez, la dicotomía no es mía. La dicotomía es un proceso que se ha transformado a través de revoluciones humanas, en donde el humano ha metido la mano, para transformar radicalmente esto. ¿Para qué? Para fundamentalmente satisfacer el yo. Este yo colectivo, este ego colectivo, es un personaje muy poderoso, porque es justamente la nueva personificación del consumo post-revolución industrial, que tiene su origen no en la revolución industrial, sino en la emisión de la agricultura. Pero en la revolución industrial deja de ser una cuestión exclusiva y se transforma en un fenómeno democrático. La idea de que todos pueden consumir, porque se producen muchos valores de uso, muchas mercancías, las que nunca se habían producido en la historia de la humanidad, y todos queremos esas. Hay una canción de Natalia Lafourcade, a quien yo recién he conocido, desde decir, y que algunas cosas me gustan mucho de ella, y que dice algo así la letra de la canción, ya se me olvidó, nunca es suficiente para mí, porque siempre quiero más y más. Y esa canción la he traído desde hace unos días justo trabajando con esto, no porque yo la acuse de nada, la mujer es un genio trabajando lo que hace, es muy bonito lo que hace en general, pero creo que esa frase expone de manera muy clara esto que comentaba Carmen, y a lo que estoy tratando de responder. ¿Cómo entendemos el exceso hoy? Es que el exceso hoy es nuestra condición de existencia, aunque no lo veamos de esa manera, ¿no? Aunque lo primero que digas es, no, pero se está muriendo la gente en África y en tu vecindario. Sí, pero hoy la producción, nada más la producción de alimentos, es mucho mayor e hipotéticamente podría cubrir las necesidades de la población que existe hoy y posiblemente un poco más, aunque esa es otra consideración que podemos hacer después.
el tema cuantitativo de la relación entre producción de alimentos y producción de gatos en este planeta, que estamos multiplicando a una velocidad demencial. Tampoco ha sido esta una experiencia generalizada en la historia de la humanidad, la cantidad de gatos que habitamos este mundo hoy, y que de hecho de eso hay que reflexionar mucho también. Pero bueno, regreso a la idea central. Entonces, el objetivo está reflexionar sobre todo esto, sobre cómo el ser que tenemos, el sujeto que somos hoy, perdón, no nació hoy, ni nació ayer, ni nació por generación espontánea, sino que es un ser que se está construyendo culturalmente y transformando culturalmente a través de una historia que es muy importante comprender las consecuencias y los detonadores de estos procesos para poder también comprender en qué momento estamos situados nosotros, cuál es nuestro papel el día de hoy. Porque todo el mundo nos peleamos por la degradación ambiental y la depauperización del entorno de la industrialización moderna, del hombre moderno. El hombre moderno es un depredador y nos llenamos la boca de este concepto. Pero yo digo, ¿quién arroja la primera piedra? Y que conste que yo no soy ni católico ni cristiano, ni tengo ninguna formación religiosa, pero ¿quién arroja la primera piedra de deshacerse de las comodidades con las cuales vive hoy? Y ustedes me dirán, ¿cuáles? Pues volteen a su alrededor, y por mínimas que sean, son comodidades que no tendría un sujeto meridiano a principios de la Edad Media, incluso durante el desarrollo de la Edad Media y el Renacimiento. Entonces, perdón, por eso decía yo esta idea de que el objetivo es muy ambicioso. ¿Sí, Carmen? No sé si pueda yo como a través de eso contestarte, ¿no? Y también contestar las consideraciones de Iliana, ¿no? Que ahí me interesa solo comentar ya para cerrar esta intervención. El tema del azúcar, claro, el tema del consumo del azúcar es uno de los ejemplos. Yo diría, no es ni siquiera el mejor ejemplo ni el mayor ejemplo, pero es muy importante entenderlo, porque también tiene un papel en la dinámica productiva, lo dice Mintz y lo dicen otros autores, en términos de que se descubre que es el principal combustible de la fuerza de trabajo, ¿no? El hidrato de carbono que aporta el azúcar, la calidad de ese hidrato de carbono de consumo rapidísimo y además muy económico, que es el que detona toda la dimensión de la producción industrial también durante el desarrollo del siglo XIX y mucho antes, ¿no? Porque el azúcar en realidad se comienza a comercializar mucho antes con la revolución del mercantilismo también, con la evolución del mercantilismo, el azúcar pasa a jugar un papel muy importante entre estas especias. Ahí lo único que yo diría es, a diferencia de Mintz, es que la lectura económica que se le da siempre al comercio mercantil termina siendo, pues, un poco como regresar como una tautología, ¿no? Y yo digo, sí, está bien, es muy importante, pero también, como dice Richard Carson, el comercio de especias cumplía una función también cultural, pero también cumplía una función, tenía un carácter funcional, perdón, porque las especias, incluida el azúcar, hacen algo que no se sabía hacer antes, que era prolongar la vida de los alimentos. Entonces, el comercio de especias, incluida el azúcar después de la Edad Media, tiene que ver con la capacidad que tienen las especias como aditamentos de los alimentos para extender la vida funcional del alimento cuando no tienes una industria de la refrigeración, de la conservación, como la inventa el siglo XX, ¿no? Y entonces, claro, pues, ¿por qué es importante el comercio de especias? Pues porque ahí se juega la vida no solamente del señor, el gran emperador, sino de todos los vasallos que, con el uso de las especias, logran extender la vida útil de sus alimentos. Entonces, toda esta discusión tiene que ver con comprender precisamente estos detonadores y estas consecuencias que se van dando a lo largo de la historia. No me atrevo a decir de la historia humana, y ya decir de la historia de Occidente es una locura, pero no me atrevo a extenderlo más porque las otras experiencias no las conocemos tanto como más o menos sí conocemos esta, ¿no? Perdón por la extensión, pero es que ustedes me provocan. Son temas muy interesantes que además me motivan mucho a profundizar. Y bueno, pues no sé si quieren comentar algo más, perdón. Igual si dejo dudas, por favor, con toda confianza. Perfecto, Liliana, Carmen, es perfecto.
Lina, por favor. Sí, no, pues muchas gracias por como acentuar esta parte, ¿no? Del sujeto que está construyéndose, o bueno, que ya tiene un cierto tiempo también en este mundo capitalista, ¿no? Yo creo que sí es muy importante como eventualmente recordar o identificar, pues, justamente de dónde viene esta historia. Yo creo que esta parte histórica, pues sí es bastante primordial, ¿no? En los estudios de la alimentación y de otros campos. Cambiando un poquito de tema, porque estaba yo así también como que me vienen así a la mente varias cosas. Quisiera tocar cuestiones, por ejemplo, ya relacionadas con la salud, por ejemplo. O sea, hay una conexión ahí de cómo se contuvo, digamos, bueno, la religión como posicionando la gula como una cuestión, pues, del pecado capital, y que bien lo explicas, ¿no? Que se deriva, o sea, que al cometer este pecado, pues también puedes como entrar a otros pecados, y puedes como entrar a las adicciones, y puedes entrar a un montón de peligros ahí, ¿no? Entonces siento yo que, digamos, poniéndolo en otros escenarios que como difuminan un poco el discurso de la religión, pues sí lo conectamos con estos excesos, por ejemplo, con las adicciones, con otro tipo de cómo pareciera que se cae en las enfermedades, o en la obesidad, ¿no? Las figuras que tenemos de la gula también son estos personajes así como súper obesos. Los trastornos alimentarios, perdón. Sí. Los trastornos alimentarios, sí, gracias. Entonces, no sé si pudieras comentar algo al respecto, como de cómo se ha abordado o se ha construido todo un discurso también de salud, que como que contiene estos elementos pues de abundancia, ¿no? O que justo están como en estos, decía Carmen, desbordes o falta de equilibrio, ¿no? Nada más, era como que me estaba también saltando este elemento así del cuerpo y de la salud. ¿Puedo hacerte un comentario rapidísimo de esto último que comentas? Es que creo que más bien el problema se centra en la naturalización del nivel del exceso en el que vivimos hoy. Y yo no estoy condenando, o sea, yo no estoy diciendo que eso sea malo. Yo lo que digo es que al haberlo naturalizado primero perceptualmente, se nos fue de las manos la implicación que esto tiene en términos de nuestra idea de salud. Es decir, ¿qué es hoy comer en exceso? No lo podemos responder, más que te lo responde un nutriólogo con números, ¿no? Pero alguien en la vida cotidiana no alcanza a distinguir, pues es que, ¿qué es exceso? Pues así como, ¿dónde está el exceso, no? Pero cuando tú comparas una comida cotidiana de la Edad Media con la comida cotidiana de un ser común y corriente en la vida cotidiana del mundo industrial hoy, pues empiezas a ver que hay una diferencia cuantitativa y cualitativa. Solo, por ejemplo, en el consumo de hidratos de carbono. La disponibilidad de hidratos de carbono que tienes en la actualidad hoy, cuantitativamente hablando, es muchas veces mayor a la que podrías tener no hace 500 años, hace 200 años. Bueno, hace 50 años para ser más, ¿no? Entonces, hay como una pérdida de las dimensiones, como que la dimensión de las revoluciones culturales han ido mucho más rápido que la capacidad de adaptación del sujeto, y nos hemos ido en la lógica de lo que culturalmente es significativo para nosotros, ¿no? O sea, nos genera la idea de bienestar, la idea el concepto de bienestar, perdón. Si quieres, Brenda, comentar algo. ¿Sí? No lograba abrir el micrófono. Más que comentar, son un chorro de preguntas. Desde básicas. Y apenas me estoy entrando a esta onda de la alimentación. No es que le hubiera dado la vuelta, es que simplemente no aparecía para mí, ¿no? O sea,
pero ahorita estoy trabajando una fiesta ritual al niño de la cofradía en 2 comunidades indígenas de acá de Michoacán, y la alimentación juega un papel fundamental, ¿no? Desde la Santa Mesa, cómo se pasan el vino, el cigarro, las multas, todo esto, y estaba así como de, no me voy por alimentación porque sé exactamente o casi nada más lo que mis compañeros que trabajan el tema de repente los escucho decir, pero nunca me había metido a estudiarlo de manera formal para si mis preguntas son muy obvias, sepas que estoy desde cero, ¿no? Entonces, lo que yo estaba como viendo allí es, por ejemplo, la relación de compromiso, de compadrazgo, de poder, que traspasa a través de, por ejemplo, en Totolán, a través de la cantidad de tamales que da. Entonces es una cantidad exorbitante de tamales que dan, ¿no? Por ejemplo, el provincia que se encarga de hacer la fiesta tiene que conseguir 5 ayudantes que den. Perdón, me entró otra llamada. ¿Ya me escuché, no era así? Okay. En una obligatoriedad de compadrazgo y compromiso entre ellos a través de los tamales, ¿no? Y a través del atole. Entonces, el gasto más fuerte para ellos es dar de nuevo los tamales, ¿no? Cuando yo fui a hacerles a presenciar la fiesta la primera vez, una forma de ellos de comprobar el poderío de su fiesta sobre la de Jiquilpan es darme una bolsa llena de tamales, ¿no? Así como aquí sí damos tamales, ¿no? Entonces yo estoy tratando de entender la relación que tiene el poder, el placer, la abundancia, más que la abundancia, la sobreabundancia, ¿no? Y la alimentación, ¿no? Porque es una disputa entre Jiquilpan y Totolán sobre quién hace la fiesta más fregona, por decirlo de alguna forma, y la sobreproducción de tamales es como uno de los ejemplos más importantes para ellos, ¿no? Entonces, y lo que me interesa acá es ahí donde yo estoy como pensando en qué lecturas puedo hacer, es que aprovechando el viaje de que estás acá, pues, qué lecturas puedo hacer, porque los tamales, pues, los puedes comprar en cualquier esquina, ¿no? O sea, ya venden en cualquier plaza de pueblo, hay tamales, todas las noches. O sea, no sé si me explico, es como el contexto, o sea, es el tamal, pero es el contexto en el que sabes que te engloba un chorrote de cosas más que yo como las tengo etnográficamente, pero como no es mi tema y me tengo que entrar, no logro cómo analizarlas. Entonces, yo quería ver, volviendo a decirlo, se aprovechaba el viaje, si te puedo mandar así como un parrafito, 2 hojitas de lo que ando haciendo y me puedo así como recomendar lecturas, no sé, cualquier cosa que me pueda ayudar a entender y a entender más esta cosa, porque lo que yo estoy analizando es esta disputa histórica por cuál es la fiesta original y la mejor manera de ponerla en la escena, y ahí ellos se pelean por quién la puso en escena primero, pero resulta que todo pasa por la comida, ¿no? Desde la importancia que tiene el pinol, el cigarro, el tequila, en la Santa Mesa, que no voy a explicar qué es la Santa Mesa, para no meterme en eso, pero todos los alimentos rituales que se pasan entre ellos, ¿no? Entonces, yo quería ver esa posibilidad, si te podía mandar unas 2 hojitas nomás, para que me orientes, vuelvo a decir, de viaje y me subí, perdón. Sí, pero claro, con todo gusto. Nada más que el ejemplo que pones es muy interesante porque algo de lo que no hablamos aquí, pero que es importante tenerlo muy en consideración, es que una cosa es la norma, vamos a decirlo así, la norma en su forma, y otra cosa es la interpretación que se hace de ella, ¿no? Y es como muy clara la diferencia entre lo que dice la norma restrictiva y cómo lo interpretan
digamos, los adeptos, ¿no? ¿Cómo lo interpreta la población en general? El tema de las fiestas patronales es un caso muy interesante porque justo lo que está de fondo es la idea de, digamos, festejar al santo patrón. Se hace todo, es algo muy normal en todas las fiestas patronales, que todo el mundo se pone a hacer comida. La primera idea es la idea de comida en abundancia, que es un poco la versión, ¿no? La versión así que la versión de la gente de lo que significa el ser generoso. Porque mira, aquí hay algo muy interesante. Cuando hay una fiesta patronal, no es la comunidad la que ofrece la comida, es el santo patrón, es la comida del santo patrón. Entonces, esta transferencia de símbolo, en donde la comunidad, digamos, se identifica con el santo patrón, se ve reflejada en un acto de generosidad. Pero que esto, digamos, no tiene que ver con el discurso oficial de la norma restrictiva de la gula, porque es en todo caso la interpretación que hacen o sea, que hace el feligrés de algo que tiene que ver, pero ¿cómo voy a hacer escaso con mi santo patrón? ¿Por qué no puedo mostrar generosidad? Y entonces la comida que ofrece la Virgen o el Santo tiene que ser, por antonomasia, algo abundante. Porque también tiene que ver con la capacidad del pueblo, la capacidad de la comunidad de responder a la necesidad de alimentos en un momento determinado. Ahora, un matiz. No caigamos en el error de pensar que las comidas excepcionales, como pueden ser las de las festividades, son la norma en la alimentación de una comunidad. Porque efectivamente tiras la casa por la ventana y usas los recursos que no tienes para festejar al santo patrón. Entonces eso es muy excepcional. A lo largo del año vas a pasar hambres, a lo largo del año te acabaste la cosecha, pues maestro, ¿no? Pero es esta relación tirante, dicotómica, como bien lo comentaran Iliana y Carmen, que está como muy en la naturaleza de la historia del cristianismo, después el catolicismo, y luego la relación que las personas y la interpretación que las personas hacían de la importancia de la comida, ¿no? Como norma restrictiva, esa es mi propuesta, alude a un fenómeno social que se está volviendo cada vez más evidente, la concentración de poder, la acumulación y su expresión en el cuánto o con cuánto me alimento, que lo puede hacer solo una cierta cantidad de personas, ¿no? No está en que esta cuestión restrictiva es un poco como una gran alarma, ¿no? Que me parece la Iglesia alcanza a ver que eso puede volver un gran problema y en un momento se les ocurre, oigan, párenle al desmadre, para decirlo en pocas palabras, ¿no? Dejen de estar en esta lógica porque ni todos pueden y no deben todos. ¿Por qué? Porque trae como consecuencia otros malestares, entre ellos la ambición por lo material, pues como si los alimentos no fueran cosa material o objetiva, ¿no? Pero bueno, esas son otras contradicciones sobre las que hay que ir navegando un poco más en detalle. Pero en el caso de la fiesta patronal me parece es muy importante entender estas diferencias y no tratarlo de tomar como una suerte de, como una respuesta literal a los mandamientos de la iglesia, porque justamente pues, el carnaval es la mejor expresión, ¿no? El carnaval es exactamente lo que dice, lo contrario de lo que dice la norma del comportamiento oficial, ¿no? Pero en fin, no sé si Brenda pude como contestar un poco tu comentario, tu pregunta. Sí. Hernández, es que no sé, Raquel. Raquel, perdón. Sí, gracias, buenas tardes. Pues nada, yo solo muy brevemente, estamos ya como sobre el tiempo, pero pues agradecer, ¿no? El haber compartido, me pareció muy interesante el recorrido, la propuesta, en fin, yo me quedo un poquito con un paso antes, ¿no? No sobre todo este recorrido sobre la gula, sino un pasito antes con la relación alimentación-memoria colectiva, porque pensaba, y bueno, Brenda, Iván lo saben, el tema sobre el que yo trabajo con la diáspora libanesa, pues justo un punto de anclaje completamente evidente es cómo pervive
la alimentación, cómo se reproduce. Pero pensaba en todo esto que escuchaba hoy. La doctora Carmen comentó algo, ¿no? Sobre si era un anclaje. Y a mí me parecía, con un ejemplo muy concreto, ¿no? El kipi es una preparación libanesa, que es un guiso de carne molida, especies, piñones, digamos, muy representativo de la cultura libanesa. Cuando esta primera oleada llega a México y se establece en una importante colonia en Yucatán, en la península, pues el kipi se vuelve kiwi y se tropicaliza. Y se encuentra en los puestos en la esquina el guiso de carne molida, pero con cebollita morada, como se usa para la cochinita, ¿no? Entonces, como ahorita hacía la conexión, digo, evidentemente sí es uno de los puntos de anclaje de las culturas diaspóricas, por ejemplo, también los coreanos, con el kimchi, que también ya en otras latitudes toma otras formas, otros elementos propios del nuevo entorno, ¿no? Pero me hacía pensar en eso, ¿no? Como el kiwi, en este ejemplo que me surgió a la cabeza, vamos, refleja muy bien no solo la conexión con la cultura de origen, la adaptación al nuevo entorno, sino la reconfiguración que se da y que está ahí en un elemento que ha pervivido, ¿no? Y que, insisto, se encuentra ahora, aquí, hoy, en las esquinas de Mérida. Entonces, pues gracias, me deja como elementos para seguir pensando y ampliar como la discusión en mi propio trabajo sobre estas conexiones. Qué bueno, muchísimas gracias a ti. Y en general, muchísimas gracias a todos por su paciencia, por su tolerancia y pues por la invitación, Mario. No sé si hay alguna otra intervención o comentario. Justo eso quería preguntar, si hay alguna otra intervención. Creo que tampoco tenemos muchas preguntas en Facebook ni en otras plataformas donde se está transmitiendo. Creo que para cerrar, tratando de hacer una síntesis, sin duda hay temas muy transversales a los temas que trabajamos todos en esta sesión, pero me queda mucho esta idea de la experiencia como el punto de anclaje de la memoria en cuanto a alimentación. Creo que no lo trabajaste mucho ni lo desarrollaste, pero parece que estás subyaciendo ahí, ¿no? Que es esta idea de la experiencia no solo individual, sino colectiva, que se relaciona a esos procesos de creación de memoria que también quedaron todavía como medios al aire, pero creo que por ahí va, si no me equivoco. Claro, de hecho es un poco una respuesta que me quedó pendiente de Carmen, pero bueno, ya estamos con el tiempo muy corto, con todo gusto, si quieren, después lo abordamos. No quisiera yo abusar mucho más del uso del tiempo, pero sí, claro, está presente ahí este tema de la sensorialidad, de la experiencia, de las marcas culturales que se van transmitiendo, tomando, retomando, o desaparecen del horizonte cultural de las comunidades en la medida en que también las experiencias se van diluyendo o desapareciendo, ¿no? Y en la alimentación esto es muy común, esto pasa todo el tiempo, ¿no? Bueno, pues sin duda nos quedamos todavía con la deuda de una sobremesa a propósito del tema, claro, en el que podamos platicar de todos estos temas. Exacto. Pues, no sin antes, nos despedimos agradeciendo a todos su presencia, a ti, París, como ponente, a las comentaristas, al público acompañante, a los otros miembros de esta red de memorativas. También queremos agradecer de manera especial a la Escuela Nacional de Antropología e Historia por las facilitaciones prestadas para este encuentro, y pues sobre todo a nuestro compañero Manuel por el apoyo en la transmisión. En realidad ha sido una sesión muy grata, muy agradable, y quedan muchos temas sobre la mesa. Muchas gracias a todos. Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.